El pasado 20 de abril de 2026, Luis Brandoni pasó a un mejor plano, y con él se fue un pedazo de la historia del cine argentino, porque más allá de sus personajes, Brandoni fue una figura que definió en gran parte a nuestra cultura, alguien que estuvo ahí en diferentes épocas formando parte de muchas de las historias que hoy siguen vigentes. Y por eso siento que no alcanza con recordarlo, vale la pena revisitarlo y entender por qué su figura fue, es y será tan importante para nuestra cultura popular. Así que en este video vamos a repasar lo que para mí son las mejores 5 películas de Luis Brandoni. Allá vamos. Número 5. La Patagonia Rebelde. Y cuando llegue el ejército, escondernos en los bosques, en la cordillera, hasta que tengan que pactar con nosotros. Porque sin los trabajadores, las estancias no pueden funcionar. Esta película de 1974, dirigida por Héctor Olivera, está basada en la investigación histórica de Osvaldo Bayer sobre las huelgas patagónicas de 1920 y 1921, sí, 100 años atrás. La historia sigue a un grupo de trabajadores rurales que se organizan para reclamar mejores condiciones laborales en el sur del país. Lo que empieza como un conflicto sindical termina escalando cada vez más hasta que el gobierno decide intervenir enviando al ejército. Esto no es ficción inventada, está basado en un hecho real bastante documentado de la historia argentina, donde miles de peones fueron reprimidos durante esas huelgas. Y la película no intenta suavizar eso. De hecho, una de las cosas por la que es tan recordada es por lo directa que es al mostrar el conflicto entre los trabajadores, los estancieros y el rol del Estado. En su momento generó polémica e incluso llegó a ser censurada durante la dictadura. En el reparto también aparecen actores muy importantes del cine argentino como Héctor Alterio, Federico Lupi y Pepe Soriano, todas figuras centrales de esa época del cine nacional, lo que le da todavía más peso al conjunto. En ese contexto aparece el personaje de Brandoni, Antonio Soto, uno de los líderes de la huelga. Somos trabajadores de todas partes del mundo y estamos aquí unidos por la solidaridad. Pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer. Soto fue un sindicalista anarquista de origen español y esto es importante aclararlo porque el personaje mantiene esa identidad, incluso en la forma de hablar. Y lo interesante es cómo lo interpreta Brandoni, no como un héroe exagerado, sino como alguien convencido pero consciente de la situación en la que está metido. ¡A triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad donde no haya pobres ni ricos, donde no haya armas, donde haya alegría y respeto por el ser humano! Su forma de hablar con ese acento termina siendo coherente con el personaje y le suma credibilidad dentro del relato. La película en general va por ese lado, se apoya mucho en los personajes, en los diálogos y en el desarrollo del conflicto. Es como más seca, más directa. Y por eso también es una de las más importantes del cine argentino, no solo por lo que está contando, sino por cómo lo está contando y por el momento en que lo hizo. Y Brandoni acá encaja perfecto, no sobresale de manera artificial y cuando aparece su presencia se siente. Suena convincente con su relato y su forma de ejercer política y sobre todo por liderar. Por eso La Patagonia Rebelde termina siendo una de las películas más importantes de su carrera y una de las que mejor muestran ese costado más serio y comprometido del cine argentino. Número 4. Made in Argentina o Made in Argentina si sos cheto. Este largometraje de 1987, dirigido por Juan José Juside, está basado en la obra teatral Made in Lanús. La historia sigue a un matrimonio argentino que vive en el exilio en Estados Unidos y que decide volver al país después de varios años. Ese regreso funciona como punto de encuentro entre dos realidades distintas, la de quienes se fueron y la de quienes se quedaron. La película no se apoya en grandes conflictos externos, sino en algo más cotidiano, las conversaciones, los recuerdos y las diferencias que aparecen cuando esas dos miradas sobre el país chocan entre sí. En ese contexto aparece el personaje de Brandoni, Osvaldo, un hombre atravesado por la experiencia del exilio y la adaptación a otra vida fuera de la Argentina. Y algo interesante del personaje es cómo conviven los dos mundos en su forma de hablar. En algunas situaciones hasta aparece el inglés de manera natural dentro de su vida en Estados Unidos como parte de su día a día. Morning. Oh, Mama must have been good to you last night. Nothing like that. I'm going to Buenos Aires. Brazil, palm trees, samba. Chiqui boom, chiqui boom, chiqui. Esto genera un contraste curioso dentro de la filmografía si la comparás con su papel en La Patagonia Rebelde, donde lo habíamos visto con un acento mucho más marcado ligado a un personaje de origen español. Acá en cambio está en un registro completamente distinto, más contenido y atravesado por la experiencia del exilio. Si vos me vieras allá, no me conoces, no me río. Así como me río acá, no me río, te lo juro. Allá
Es como si siempre se rieran de otra cosa. Nunca nos vamos a reír de lo mismo. La película en general se sostiene mucho en las actuaciones y en los diálogos. No busca espectacularidad, solo trabajar las tensiones personales entre los personajes, especialmente en torno a la familia y a la identidad. Es por eso que se siente tan argentina. Podemos entender las diferencias y las coincidencias también. Sentimos los conflictos como si fueran propios. Brandoni construye un personaje mucho más introspectivo acá, que no necesita grandes gestos para transmitir lo que le pasa, sino que lo hace desde lo cotidiano, marcando así aún más su estilo característico. Yo desde que llegué Estás hecho una sombra. Buscando no sé qué. ¿Sabes qué estoy buscando? Estoy buscando mi olor. Mi olor. Ese olor a tantas cosas. Me estoy buscando, es eso. Made in Argentina termina siendo una película más pequeña en escala, pero muy centrada en las relaciones humanas y en lo que significa volver a un lugar que ya no es el mismo. Número 3. La Odisea de los Giles. La historia se sitúa en plena crisis del 2001, en un pueblo del interior donde un grupo de vecinos decide unir sus ahorros para reactivar una vieja cooperativa y generar trabajo. El tema es que cuando sobreviene el infame corralito se ven envueltos en una estafa por parte de un abogado y un gerente de banco, lo que los deja prácticamente en la ruina, perdiendo todos los ahorros. A partir de ahí, los vecinos empiezan a ver la posibilidad de vengarse todos juntos, armando distintos planes y estrategias para recuperar el dinero que les fue robado. En ese contexto aparece el personaje de Brandoni, Antonio Fontana, un rol secundario dentro de la historia pero con presencia dentro del grupo de vecinos. Es parte de ese conjunto de personajes que sostienen la película desde lo colectivo más que desde lo individual. A diferencia de las películas anteriores del ranking, acá Brandoni está mucho más cerca de la comedia y del tono coral del relato. Mirá si se va a hacer una quinta acá, se cree que somos todos pelotudos. No sé, en tu caso es discutible. No es un personaje introspectivo ni solitario, sino parte de un grupo donde cada uno tiene su rol dentro del plan. Y eso también es una de las cosas que hace que la película funcione, porque no depende de un solo protagonista, sino de un grupo de personajes que van construyendo la historia en conjunto. Además, es una película que conecta muy bien con el público, no solo por el elenco, donde también está Ricardo Darín, sino también porque toma un momento muy reconocible de la historia argentina reciente y lo transforma en una historia de humor, injusticia y revancha. Es una reliquia. Como el peronismo y todavía sigue vivo. Los dejamos solos que ustedes entienden. Vamos. Dentro de la filmografía de Brandoni, La Odisea de los Giles representa quizás la película contemporánea que más rápidamente se asocia a su figura. Más allá de que su rol sea secundario, acá personalmente siento que es una de las primeras películas que aparece cuando se piensa en su etapa más reciente dentro del cine argentino y por eso la incluí en este ranking. Es en definitiva una película que funciona como un punto de encuentro entre el cine más popular y su presencia dentro de producciones modernas. Número 2. Darse cuenta. La historia se desarrolla dentro de un hospital público. Todo gira en torno a un joven que sufre un accidente grave y queda en estado crítico, y a partir de ahí el sistema médico prácticamente lo da por perdido, ya que lo consideran como un caso sin salida. En fin, se supone que está a cargo de Ferrero, pero salvo el vendaje de la cabeza no le hizo nada. Y le está ahorrando al hospital, algodón, alcohol. Mira el pecho. No tiene una costilla sana. Hoy la vida vale menos que ese pucho que te estás por fumar. Y acá es donde aparece el personaje de Brandoni, el doctor Carlos Ventura, que es prácticamente el único que decide no abandonar al paciente. Su actuación realmente cambia el eje de la película, porque no se trata de un médico haciendo su trabajo, sino de un personaje atravesado por una decisión mucho más profunda, la de seguir insistiendo cuando todo alrededor empuja a soltar. No se lo puede dejar tirado en esa camilla como si fuera una res. Ventura, hay que ser práctico. La interpretación de Brandoni está muy apoyada en la humanidad de su personaje, en lo moral. No es un médico idealizado, por así decirlo, pero sí alguien que enfrenta constantemente a lo que considera incorrecto, incluso cuando eso lo deja solo frente al sistema. La película está dirigida por Alejandro Doria, el mismo director que un año después haría Esperando la carroza, lo que también permite ver dos registros muy distintos dentro de su filmografía. Y de hecho van a ver que hay algo interesante en el reparto. Aparecen varios actores y actrices que luego van a formar parte de Esperando la carroza, como China Zorrilla, Darío Grandinetti y Mónica Villa. Eso le da a la película una especie de preludio dentro del
cine argentino de la época. En ese sentido, también se la interpreta como una película atravesada por su contexto histórico. Estrenada en los primeros años de la vuelta a la democracia en Argentina, muchas lecturas ven en su tono y en su forma de mostrar la impotencia institucional una especie de reflejo indirecto de lo que había dejado el periodo de la dictadura, donde la deshumanización y la ausencia de respuesta institucional eran parte del trasfondo social. Más allá de la historia puntual, Darse Cuenta también suele leerse como una película que muestra la indiferencia y el desgaste humano adentro de un hospital, y acá es donde personalmente siento que la película se vuelve bastante actual, porque incluso hoy es difícil no pensar en cómo muchas veces la relación entre médico y paciente se vuelve fría, apurada, casi automática, como si en algunos casos se perdiera algo tan básico como mirar al otro y realmente prestarle atención. En ese sentido, la película no solo funciona como un drama médico, sino como una reflexión sobre la empatía o sobre lo que pasa cuando esa empatía empieza a faltar. Darse Cuenta termina siendo una de esas películas donde lo importante no es solo lo que ocurre en la historia, sino lo que te deja pensando después. Número 1. Esperando la carroza. ¿Por qué pongo a Esperando la carroza como número 1 en un top de mejores películas de Luis Brandoni? Bueno, no sé si hay tanto que explicar. A ver, es una de esas películas que todos conocemos aunque sea una escena. Aunque no la hayas visto entera, hay algo de esa película que ya forma parte de tu cultura popular. Y uno se ríe, pero al mismo tiempo hay incomodidad, porque la película es caótica, exagerada, pero lo que muestra no está tan lejos de la realidad como parece. Y acá Brandoni aparece como Antonio Musicardi, un personaje que a diferencia de otros como Nora o Elvira, no es el más ruidoso ni el más desbordado de todos, pero es importante. Siempre pensé que su arquetipo representa a ese sector político que mira para otro lado cuando las cosas se complican y que hasta puede tener vínculos oscuros, aunque también puede leerse de una forma más simple, una familia rica dentro de la propia familia, que ostenta posición pero que no se preocupa demasiado por el resto. Bueno, che, que hemos venido a pasar acá un plácido domingo familiar. Antonio es un personaje que representa un sector específico y lo hace muy bien, sin necesidad de exagerar tanto como los demás, pero estando ahí, marcando presencia dentro del caos familiar. Y hay una escena que resume bastante bien todo esto, que es, bueno, la clásica de las 3 empanadas, porque Antonio se horroriza con la pobreza, pero al mismo tiempo forma parte de un sistema desigual. Qué miseria, che, qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Y eso, más allá del humor, dice mucho más de lo que parece. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque es parte de lo que somos. Y por eso la película funciona tan bien todavía hoy, porque todos esos personajes, aún en su exageración, terminan siendo reconocibles, y Brandoni encaja perfectamente ahí. Me estás insultando terriblemente porque crees que me faltó alguna película importante, ¿no? Bueno, no dudes en dejarme tu opinión en los comentarios, yo los leo todos. Si te gustan las milanesas con papas fritas, te pido que le des like, que comentes y que te suscribas. Y no te olvides de buscarme en Instagram como @CapitánMilanesaOK para poder seguir siendo mucho más ñeris. Sin mucho más que decir, se despide de todos ustedes el excelentísimo Capitán Milanesa. Se cree que somos todos pelotudos. No sé, en tu caso es discutible.